Estamos hoy aquí para hablar de elecciones generales, autonómicas y municipales. Y para ello, pues nada mejor que tener al candidato número 1 por Castellón para las Cortes Valencianas, Miguel Barrachina. Muy buenas, Miguel. Hola, muy buenas, un placer, encantado. Y a mí, en primer lugar, me gustaría dar información a la comarca del Alto Palancia porque va a tener ya lugar el primer acto que se va a celebrar aquí en la comarca, donde se van a conocer todos los cabezas de lista del Partido Popular, y creo no equivocarme que todos los pueblos del Alto Palancia presentan listas del Partido Popular, ¿no es así, Miguel? Sí, otra vez el único partido rural en la comarca y en la provincia es el Partido Popular, que ha estado siempre en el rincón más pequeñito, y por tanto presentaremos 27 candidaturas en el Palancia y todas las del Mijares, y por tanto 42 candidaturas en 42 municipios, y lo vamos a hacer para presentar las de la parte de abajo, las del Palancia, en el Teatro Serrano el próximo martes a las 7:30. Estará Carmen Climent, la candidata a la alcaldía de Segorbe, y también Javier Moliner, el actual presidente de la Diputación, para contarles también a los vecinos que quieran acompañarnos lo que pretendemos, y es que en una sola elección podemos cambiar el gobierno de España. Es un gobierno que ha frenado la creación de empleo, y la única garantía de nuestras pensiones y de que se cumplan todas las promesas que hace todo el mundo es la creación de empleo. Y solo hay un partido, el Popular, que ha demostrado que es capaz de crear empleo. 8 millones de empleos, las dos reformas de Aznar y de Rajoy, 0 empleos, todas las reformas socialistas. Eso en una urna, en la de las elecciones generales, Congreso y Senado, y en la otra, en la de las Cortes Valencianas, que tengo la suerte de encabezar, donde vamos a poner fin al chantaje lingüístico a nuestros niños, que lo frenamos en los tribunales, cuando se les quitaban horas de inglés si los padres elegíamos castellano, y para frenar todo el desmantelamiento que desde el gobierno valenciano se está imponiendo al Palancia. El cierre del servicio de mamografía y de prevención de cáncer de mama, listas de espera de más de un año para asuntos tan complejos como la cardiología o la neurología, más de un año, cierre del Colegio de la Resurrección, ahora un anuncio de cierre de nuestra oficina comarcal agraria y la imposición de requisitos lingüísticos, actuaciones todas ellas junto al cierre del juzgado de violencia de género, que merecen que la comarca del Alto Palancia diga basta ya, ya está bien, no hemos pedido que hagan lo que hicimos nosotros, 20 colegios e institutos, un hospital, centros de salud, pero que hagan algo además de cerrar prestaciones. Y por tanto todo eso el martes próximo en el Teatro Serrano a las 7:30 vamos a intentar contarlo. Miguel, ya que vamos a hablar de esas elecciones autonómicas, a mí en primer lugar me gustaría que nos dieras una valoración en caso de un examen, el tripartito, ¿tú qué nota le darías? Bueno, la verdad es que han sido gobiernos fallidos, llegaron animados por el rencor, es decir, nos odiaban a nosotros porque resolvemos los problemas que ellos crean, especialmente el del desempleo, ¿no? Y tanto en los ayuntamientos como el de Segorbe como en el gobierno valenciano han sido gobiernos fallidos. Su resultado ha sido cero actuaciones nuevas, nada. No han sido ni capaces de mantener las obras que hicieron los gobiernos populares. Cero, nada. Y por tanto lo que merece es ser desplazados a la oposición, y que a la siguiente vez, en lugar de que su único proyecto sea el del rencor, el de volver a dividirnos, digo cero, y realmente han hecho una cosa en el Alto Palancia, que es crear una oficina para denunciar a las víctimas de la guerra civil, es decir, una oficina en altura para los que hemos vivido, en este caso mis abuelos estaban en un bando, en el republicano, para que yo ahora denuncie a las de la familia de mi mujer, que estuvieron una parte de ellos en cada uno de los bandos. Es decir, son cosas tan absurdas que preocupan tan poco a los ciudadanos, que francamente pues merecen llegar a la oposición para que la próxima vez que gobiernen, en lugar de unirles el rencor, les una algún proyecto positivo, la verdad.
La semana pasada, Miguel, también se daba a conocer ciertas irregularidades que se han producido en los votos por correo, donde el afectado únicamente es el Partido Popular, por eso lo denunciaste, lo hicisteis saber a la Junta Electoral de Zona, y no solo eso, que también la habéis denunciado a la policía. Sí, lo hemos denunciado porque ya es llamativo, el Partido Socialista lo utiliza todo. Todo quiere decir los aviones del ejército para cuestiones particulares de Sánchez, como ir a la boda de su cuñado e impresionarlo en helicóptero, o en Falcon aquí a la juerga del 4 aviones, llegó a necesitar porque se quedó a dormir en Benicàssim en una fiesta privada. Lo utilizan todo, sean los medios de transporte del Estado, sea el Centro de Investigaciones Sociológicas para cocinar sus encuestas, los viernes electorales en los consejos de ministros, Radio Televisión Española, pero cabe la posibilidad de que estén utilizando correos, y por eso lo hemos denunciado a la policía. Correos está repleto de trabajadores profesionales de toda la vida. Sin embargo, el presidente de Correos es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Y cuando llegó, el señor Serrano, el actual presidente de Correos, dijo: si con 200.000 euros de microcréditos, si con 200.000 euros he hecho a Sánchez presidente, imagínense lo que voy a hacer ahora desde Correos. Y lo que está haciendo ahora, no sé si él, pero desde luego Correos, es que están llegando a los domicilios que han pedido voto por correo 2 papeletas del PP. Una buena, normal, la de este año, la del 19, y otra antigua, la del 16. Votar con la papeleta de 2016 tiene el riesgo de ser nulo, y por tanto hemos ido a la policía y lo hemos denunciado. Y lo que alertamos es que hasta que se sepa quiénes son los culpables, que la gente sea prudente. Si necesita papeletas de cualquier partido, pero en este caso de las que están mal del Partido Popular, que la pida a las agrupaciones locales, que todos tenemos papeletas correctas, pero por tanto a la gente que extreme la cautela. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español ha demostrado que es capaz de utilizar todo en contra de la oposición. En el caso de las personas que ya han votado por correo y que ya se ha acabado también el plazo, tanto para las generales como para las autonómicas, ¿podría ser que la Junta Electoral las admitiera como válidas? Sí, lo hemos pedido, claro. Nadie conserva en su domicilio papeletas de procesos electorales antiguos, con lo cual si aparece esa papeleta es porque obviamente alguien se la ha mandado, es decir, desde Correos le ha llegado al vecino y el vecino la ha introducido. Como además es un caso generalizado, la subdelegada socialista del gobierno en Castellón ha dicho que eran 3 o 4 casos. No, son cientos de casos porque nos lo han denunciado así. Es más, hemos llevado nosotros al notario a domicilios particulares para que levantase acta de que efectivamente se abrían los sobres y aparecían. Y por tanto lo tenemos certificado, acreditado y denunciado, y solicitado de la Junta Electoral que naturalmente en ese caso sea válido, y todavía no hay resolución, confío en que sea favorable. ¿Solo han aparecido en la provincia de Castellón o también en alguna provincia del resto de España? Bueno, la verdad es que tengamos conocimiento, yo en la provincia de Castellón. Bueno, Miguel, otro de los casos que también aparecía esta pasada semana es el caso Alquería, donde el Partido Socialista se le ve implicado, de momento, en ciertas irregularidades y de corrupción. Sí, bueno, al final lo que parece es que, tal y como leíamos, y por el motivo por el cual se detuvo al presidente socialista de la Diputación de Valencia, era porque estaban contratando, lo decían ellos, a un ejército para el presidente, es decir, funcionarios a dedo contratados para trabajar para el Partido Socialista. Lo peor de todo es que faltan médicos, es decir, es que hay listas de espera de más de 1 año, es que están cerrando prestaciones sanitarias, y mientras no hay paramédicos, a pesar de que las subvenciones del Estado con Rajoy a la Comunidad Valenciana crecieron en más de 2.000 millones de euros, un 30% más de lo que tenía el anterior gobierno de Alberto en la presidencia de la Generalitat. A pesar de eso han encontrado dinero para algunas cosas. Es decir, el presupuesto de personal ha crecido en 1.000 millones de euros, pero no han encontrado paramédicos lo suficiente. Sin embargo, sí para contratar un ejército de socialistas, según las informaciones que han aparecido y según ha denunciado la Fiscalía, un ejército de socialistas al servicio
de su gobierno. Y por tanto yo confío en que, como sucede con cualquier partido en España, que quien la haga la pague, siempre. Pero claro, esto lo hacían mientras nos daban clases de moralidad y de ética a todo el mundo. Por tanto, Ximo Puig tendría que explicar un montón de cosas. Bueno, también uno de los temas son las encuestas. Encuestas, que siempre dice que son encuestas, y que hasta que no esté la deliberación final, pues nunca se saben los resultados. Encuestas que la publica el CSIC, da unos datos y que los medios de comunicación que han realizado por su cuenta, pagándoselas por ellos mismos, dan otros resultados, unos a favor del PSOE y otro que queda muy igualado esa encuesta. Sí, lo cierto es que si el centro político y el centro derecha se divide en tres trozos, que es lo que pretende el PSOE, de hecho por eso Pedro Sánchez está siempre empeñado en que Vox participe junto a él en todos los debates, si nos dividimos en tres partes, Pedro Sánchez, con el apoyo de Otegi, del etarra condenado por los tribunales, de Torra, de Esquerra Republicana, del PDeCAT, seguirá gobernando. Sánchez gobernará solo si el centro derecha se divide. Si el centro derecha concentra su voto en la opción mayoritaria, en este caso el Partido Popular, pues naturalmente volveremos a la etapa de crecimiento que ha tenido este país con los gobiernos populares, pero ya es una decisión de los vecinos. Es decir, si lo que pretenden es que Sánchez, es decir, que el PSOE y Podemos, Compromís, no siga gobernando, la única opción posible es Pablo Casado e Isabel Bonich, es decir, Pablo Casado para el Congreso y Isabel Bonich para las Cortes Valencianas. Lo demás es dividir el voto y perder opciones. Luego hay otras elecciones, por ejemplo las europeas, donde se pierden menos votos. Esperanza, porque Castellón es una provincia pequeña y no sucede como en Andalucía, porque tú votas a muchas fuerzas distintas, pero por ejemplo en el Senado solo salen dos, primer partido y segundo partido, con lo cual votar a la tercera fuerza, a la cuarta o a la quinta es perder votos. En las europeas, que son después, junto a las municipales, no. En las europeas, como hay una elección única para toda España, sale también el tercer partido, el cuarto partido, el sexto partido. Recordemos que incluso Ruiz Mateos o Jesús Gil salieron elegidos. Por tanto, puedes votar a quien quieras, que salen casi todos. En estas no. Por ejemplo, en el Senado sale el primero y el segundo. El primer partido y el segundo partido. Votar al resto de opciones de centro derecha supone hacer a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias presidente, probablemente, y vicepresidente del Gobierno de España. Miguel, vamos a centrarnos ya en las propuestas que vais a ofrecer a la ciudadanía. Yo, dentro de las propuestas económicas que lleva el Partido Popular, tanto las generales como las autonómicas, ¿en qué nos centraríamos? Mira, muy sintéticamente, nosotros, para seguir creando el empleo, cuando recibió Sánchez España estábamos creando 500.000 de empleos. Ahora se ha reducido en un 70% la creación de empleo. Para que eso siga siendo así, cuando un país crece, te puedes permitir bajar impuestos. Lo hicimos en 2015 y 2016 y el resultado ha sido aumento de recaudación, porque hay más actividad económica. Somos muchos más pagando y por tanto podemos pagar menos. ¿Qué proponemos ahora? Suprimir, como acabamos de hacer en Andalucía, donde ya gobierna una alternativa, y como hemos venido haciendo siempre en Madrid, el impuesto de las herencias. Es decir, esa gente ya pagó por esa casa, ya pagó por ese coche, ya pagó por ese dinero ganado. Pagar doblemente es injusto, y somos ya de los pocos países europeos que lo hacen. Suprimir el impuesto de sucesiones, suprimir el impuesto de patrimonio, que es un impuesto doble, es decir, es volver a pagar por lo que ya has pagado, y luego volver a bajar, esto es lo que más ayuda a los autónomos, el impuesto de la renta y el impuesto de sociedades. Sociedades, que es el que pagan las empresas, estaba en el 30 y Rajoy lo bajó al 25. Ahora nos hemos comprometido con Pablo Casado a bajarlo al 20. ¿Para qué? Para estar en línea con el resto de países europeos y que nuestras empresas no se marchen. Y junto a esa bajada de impuestos, también para el acceso a la vivienda. Cuando compres una vivienda usada, el impuesto que se paga, que es el de transmisiones patrimoniales, hasta 200.000 euros, lo que haremos es que actualmente
pagas 20.000, un 10%. Quien se compra una vivienda desde 0 hasta 200.000 euros es pues, la España más humilde. Entonces, ese tipo que es lineal del 10% lo vamos a bajar al 6%, es decir, quien pagaba 20.000 euros se ahorrará 8.000. Y para quien compre una vivienda nueva, hay un impuesto, que es este famoso que si pagaban los bancos, que si pagaban los vecinos para hacer hipotecas, que lo vamos a eliminar, que es el impuesto de actos jurídicos documentados. Es decir, favorecer la compra de viviendas y favorecer la actividad económica, bajando renta y sociedad, y además eliminando aquellos impuestos injustos que nos hacen, que penalizan a los que crean empleo en España. Medidas económicas, pero también lo que importa y más para la izquierda son las personas, medidas sociales desde el Partido Popular. Efectivamente, sí. A la izquierda le preocupan las personas, las suyas, por eso han contratado a un ejército de amigos de Ximo Puig a dedo, y por eso están en los tribunales, y por eso confío en que sean condenados, como todos aquellos que hacen mal las cosas. Sin embargo, el objetivo ha sido la publicidad y no la sanidad. La publicidad quiere decir que han perdido, habiendo contratado a 430 personas para Apunt, para el aparato de propaganda del nacionalismo y del socialismo, han perdido el primer año 48 millones de euros. Nosotros, ese dinero perdido en publicidad y propaganda, 700 millones de euros al año en los 11 chiringuitos que han creado, lo dedicaremos a la sanidad. ¿Para qué? Para eliminar las listas de espera. Las listas de espera en general se han multiplicado por 2 desde que gobierna la izquierda, pero hay especialidades, también aquí en el Palancia, como contaba, cardiología, con 1 año de espera. ¿Qué sucede? Que la gente que tiene dinero se marcha a la iniciativa privada. 100.000 castellonenses, el 20%, tiene ya un seguro sanitario privado, porque la izquierda, cuando les dice que tiene que esperar 1 año, porque no quieren concertar con la privada, solo con la pública, se marchan. ¿Qué haremos nosotros? Un plan de choque. ¿Para qué? Para que cuando un médico diga, oye, este tiempo de espera es excesivo, para cardiología lo propio es que sean 3 meses y no 1 año, pues que el particular recibirá de nuevo una carta y le dirá, oye, puedes elegir uno concertado si no quieres esperarte a que haya hueco en la pública, y la administración te lo paga, como ha hecho siempre. Es decir, que todos los recursos públicos y privados estén al servicio del paciente, que quien mande sea el paciente. Y eso es lo que naturalmente vamos a hacer, rescatar el servicio de mamografía, el de prevención de cáncer de mama, cerrado por el PSOE en Segorbe, y que obliga, nosotros hablábamos de casi 4.000 mujeres, el alcalde de Segorbe lo justificó, el alcalde socialista de Segorbe, diciendo que solo eran poco más de 2.000. Da igual que sean 2.000 que 4.000. Es más sencillo que suba quien hace la prestación a Segorbe que las 2.000 o las 4.000 mujeres de Segorbe bajen a Sagunto. Yo, cuando he tenido la oportunidad de acompañar a algún familiar, todo el mundo que veo allí es de nuestra comarca. ¿No será más fácil que suba 1 o que suban 2 a que toda la comarca baje allí? Y por tanto restituirlo. En sanidad y en educación vamos a conseguir que el castellano pueda ser una lengua vehicular, es decir, que te eduques en castellano y no te quiten horas de inglés, como hacía la izquierda, y el PP consiguió frenarlo en los tribunales y fueron condenados por sectarios, y detener los requisitos lingüísticos para los funcionarios, que es un proyecto de ley frenado momentáneamente en el Congreso, en las Cortes Valencianas, pero que ya está escrito, y quieren imponer incluso aquí, es decir, en cada uno de los municipios, en Xèrica, en Viver, en Soneja, en Altura, en Castelnovo, incluso para ser funcionario de tu pueblo, imponerte el conocimiento del valenciano. Y nosotros estamos en contra del requisito lingüístico. Queremos buenos profesionales, buenos médicos, buenos jardineros, pero que tengan requisito lingüístico o no. Eso podrá ser un mérito, pero no una condición indispensable para acceder. Por tanto, en materia de sanidad y en materia educativa, lo que queremos hacer es respetar la libertad de elección, de lengua en educación y también de colegio.
Si tú quieres en el público, como tuve la fortuna de educarme yo, fenomenal. Si quieres en el concertado, como está parte de mi familia, pues fenomenal. Y la administración se hace cargo. Pero quien manda es el padre y el niño que eligen colegio, y es el usuario, y es el paciente. No manda Ximo Puig, Marsá ni Mónica Oltra. Ese es nuestro principal objetivo sanitario y educativo, y evidentemente estaremos en contra de la imposición de Islam, como pretendió el PSOE y Compromís en Altura y en Segorbe. Nos opusimos en la calle y les ganamos. Pero si ganan y se sienten legitimados, volverán, obviamente, con el Islam, con el requisito lingüístico, y a continuar el desmantelamiento de servicios importantes en la comarca del Alto Palancia. Sabemos que la provincia de Castellón también es muy amante de los festejos taurinos, y el Partido Popular pues ha dicho que los festejos taurinos se mantendrán y los apoyarán. Claro, que es nuestra tradición, es nuestra historia. Nos llamarán conservadores, nosotros le llamamos respeto por las tradiciones de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hemos decidido no hacer campaña los días de Pascua por respeto, no porque seamos más católicos o más cristianos que otros, no, sino simplemente por respeto. Estas elecciones fueron un capricho de Pedro Sánchez que cuesta 200 millones de euros a los vecinos. Se podía haber celebrado con las que ya estaban convocadas, que eran las europeas por obligación y municipales, pero quiso hacerlas 4 semanas antes, coincidiendo con la Pascua. Y nosotros, por respeto a nuestros anteriores y por respeto a la religión mayoritaria en España, hemos decidido esos días señalados no hacer campaña. Y lo mismo sucede con las tradiciones taurinas. Lo de imponer un segundo médico, que es lo que ha hecho el gobierno valenciano, es la hoja de ruta catalana, es decir, ir poniendo inconvenientes para que aquellas tradiciones propias españolas, porque el toro bravo es una raza de toros exclusivamente española, y todo lo que huela a España, al nacionalismo desde Valencia o desde Cataluña, le viene mal. Por tanto, nosotros lo que vamos a hacer es no solamente respetarlo, sino impulsarlo, decir que es una buena cosa, que es una buena tradición, que es bonito, que en las fiestas de los pueblos hayan entradas de toros, con caballos o sin ellos, que la gente lo celebre, que la gente lo festeje, como lo hemos hecho durante siglos y siglos. Los progres creen que todo lo anterior está mal, que solo ellos tienen razón, y yo no digo que no tengan alguna razón, pero que la razón ha de ser compartida con lo que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y con el resto de vecinos. Y por tanto lo que hay que hacer es respetar. Yo no soy aficionado a los toros, pero soy aficionado a la libertad, a que la izquierda nos deje en paz, también con nuestras celebraciones tradicionales. Bueno, Miguel, nos gusta saber de lo que vais a llevar entre manos para la próxima legislatura, tanto a nivel general como autonómico. Pero yo creo que nuestra audiencia lo que le importa es de qué manera se va a ver afectada o cómo va a repercutir estas actuaciones que estéis planeando para los próximos 4 años aquí en el Alto Palancia. Sí, pues bueno, es muy importante que los servicios cerrados, es decir, el juzgado de violencia de género, que por cierto, este juzgado que estaba en Segorbe y ha sido cerrado, no he visto ningún colectivo feminista protestando. Ahora las mujeres maltratadas del Toro o de Barracas, si las hubiera, tienen que hacer 80 kilómetros hasta Villarreal, a juzgados saturados, mientras que en Segorbe eran atendidos con inmediatez. Pero ojo, la víctima, los testigos, los familiares, los abogados y los procuradores de la comarca del Alto Palancia, todos a Villarreal. Lo mismo que pretende la izquierda con la Oficina Comarcal Agraria, a Sagunto. Lo mismo, exactamente lo mismo que sucede ya con los niños que estaban escolarizados en el Colegio de la Resurrección, que ahora ya están en Castellón, en Valencia o en Nules. Al final es un cierre de servicios constante, como el de mamografía en Sagunto, que todo lo que se prestaba en el Alto Palancia ahora está en Sagunto, está en Villarreal, está en Castellón, está en Valencia. Es un desmantelamiento contra el que hemos dicho basta. Ya estamos hartos, no habéis hecho nada por la comarca del Alto Palancia más que quitar los servicios que puso el Partido Popular, y por tanto vamos a recuperarlos, a restituirlos, pensando en las mujeres, que es uno de los colectivos más perjudicados por el socialismo, que les ha cerrado el servicio de mamografía, que les ha cerrado el juzgado de violencia de género, que cada vez que gobiernan ellos se multiplica el paro, que les han retirado, que han aprobado retirar
la prisión permanente revisable, que tiene un efecto didáctico. La prisión permanente revisable quiere decir que aquellos violadores reincidentes que han matado a su víctima no salgan nunca, hasta que un juez no diga que está rehabilitado, y que pueda estar en la prisión permanentemente. Y por tanto, juzgados de violencia de género cerrados, servicios sanitarios para mujeres cerrados, prisión permanente revisable, que tiene un efecto sobre todo el Código Penal, para que la gente sepa que quien la hace la paga con la mayor contundencia. Hemos visto una doble violación grupal de una niña de 14 años en La Magdalena, pero se han callado. Ya no hay manada, porque ya no hay gobierno del PP contra el que protestar. En Madrid, el responsable de la justicia, de la policía y de la Guardia Civil, tan eficaces siempre, ya es Pedro Sánchez. Como ya no hay gobierno de derechas o de centro, como yo soy de centro-derecha, para protestar, ya no las han habido. Si unes todo esto a la brecha salarial de la mujer, que solo se reduce cuando gobierna el Partido Popular, incluso en pensiones. En pensiones, en el peor momento de España, Rajoy creó un complemento de maternidad para que aquellas mujeres que se jubilaban y habían sido madres de 2, 3 o 4 hijos tuviesen un aumento en su pensión de un 5, un 10 o un 15. Pablo Casado ha dicho que eso ha de ser para todas las madres, incluso las que tuvieron un hijo y tuvieron que dejar de trabajar para cuidarlos, madres o padres, pero casi siempre han sido las madres, y tenga una subida adicional de un 2%. No es mucho, pero es reconocer que nuestras madres hicieron un esfuerzo que la sociedad les debe estar agradecidas. Y por tanto, la mujer es el colectivo peor tratado por el gobierno, por los gobiernos de izquierdas, que curiosamente dicen que son quienes más las defienden. Mujeres y jóvenes. A los jóvenes queremos que empiecen antes y que por tanto que paguen esa tarifa plana, que ha subido de 50 euros a 60 el socialismo, pero que en lugar de un año o 2 en casos especiales puedan estar hasta 3 años trabajando, costándole muy poquito para que entren. Y además más inglés, en lugar de tot en catalá o tot en valencià, más horas de inglés, que es lo que necesitan. Y jóvenes y mujeres, y sobre todo las personas mayores, solo pagará pensiones en este país quien genera empleo. Y solo ha generado empleo en este país en los 40 años de democracia. Cuando se murió Franco trabajaban 12 millones. El año que viene trabajarán 20 millones. La distancia entre 12 millones de empleos y 20, esos 8 millones, son las 2 reformas laborales del Partido Popular. Por tanto, es muy importante para la comarca del Alto Palancia, que tiene muchas personas mayores, pero tiene muchas mujeres y también jóvenes, que sean muy conscientes de que el próximo domingo nos jugamos muchísimo. Próximo domingo, elecciones generales y autonómicas. De las municipales hablaremos próximamente, pero a mí me gustaría, ya para cerrar, Miguel, si no tienes algo más que añadir, recordar que el martes a partir de las 7:30 de la tarde pues pueden acercarse al Teatro Serrano y conocer a todos los cabezas de lista que tenemos en la comarca del Alto Palancia. Efectivamente, pues conocerán a nuestros números 1 en los 27 pueblos del Palancia, y además también conocerán nuestras propuestas para estas elecciones generales y autonómicas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Miguel, antes de irte, ¿cuándo conoceremos la lista completa del Partido Popular en Segorbe? Bueno, pues yo creo que el lunes por la tarde o martes por la mañana se conocerán todas las candidaturas al completo. La de Segorbe, la verdad es que nos hemos empeñado en no hacer solo una candidatura, sino un equipo de trabajo que permita desde el primer día evitar los apagones, que el agua salga fría, en fin, las goteras, volver a poner a Segorbe en el lugar que le corresponde. Y por tanto se ha buscado gente del equipo actual y alguno ajeno a nosotros para poder tener una dedicación intensísima desde el primer día. Pues muchas gracias, Miguel, y nos vemos próximamente para hablar de esos comicios municipales. Muchas gracias.